Muy bien, ¿están listos entonces ahí con su Biblia? Y vamos a ver algunas verdades para cerrar todo lo que hemos estado viendo de las iglesias y ya comenzando desde la próxima semana con el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a pensar hoy y, y mirar, ¿cierto?, cómo el apóstol Juan veía al Señor Jesucristo y esto que ahí está, el Cristo glorioso que habló a su iglesia. Y hemos visto y vamos a seguir viendo, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, pero quiero que podamos ver algunas características importantes que nos muestra ahí el libro de Apocalipsis, pero también verdades que quiero que puedan quedar en nuestro corazón para seguir creciendo, seguir avanzando y tener una idea de este Cristo glorioso que aparece ahí en el libro de Apocalipsis. Y vamos a pensar un poquito en algo que tiene que ver con el libro, pero estas verdades, como les digo, que nos van a ayudar. Ahí en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? El libro en sí es un libro cristocéntrico. Esta es una de las características del libro. Es un libro cristocéntrico. Va a encontrar descrito y el nombre del Señor Jesucristo en muchos aspectos. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Cristocéntrico tiene que ver con esto, tiene que ver con el libro, que quiere decir que este es el libro de Apocalipsis, como comienza el versículo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Esa revelación, la palabra, y de ahí sale el nombre del libro, ¿cierto? Apocalipsis, revelación en el idioma original es Apocalipsis, que es, ¿cierto?, la palabra que se usó, se tradujo para poner ahí en el libro. Y está hablando de la revelación de Jesucristo. Y hemos visto hasta el día de hoy, ¿cierto?, cosas que tienen que ver con el tiempo acá todavía, con lo que Juan estaba viviendo, con lo que Juan vio, con lo que Juan experimentó. Y algo de eso vamos a ver el día de hoy. Pero desde el capítulo 4 en adelante aparece todo lo que va a ser, lo que va a venir. Y el Señor Jesucristo, ¿cierto?, comienza a aparecer en el libro de una forma muy especial. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1 está hablando ahí que Cristo es el sacerdote rey resucitado. Eso es lo que vimos ahí. En el capítulo 2 y capítulo 3 Cristo examina las iglesias. También vimos toda la campaña cómo el Señor Jesucristo iba examinando a las iglesias. Capítulo 4 y capítulo 5 Cristo recibe el título de la creación. Vamos a contar de la próxima semana los detalles de todo eso. Capítulo 6 al 19, Cristo juzga al mundo y regresa en gloria. Ahí vamos a ver todo el periodo de la tribulación, cómo el Señor Jesucristo, mientras está ese periodo acá, en el cielo, nosotros como hijos de Dios vamos a estar disfrutando de cosas diferentes y ahí Cristo juzga al mundo y regresa en gloria. Y capítulo 20 al 22, Cristo reina en gloria y poder. Así vamos a ver a Cristo en todo el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros vemos en esto, y tal vez nos haga pensar, ¿cómo habrá sido el Señor Jesucristo? ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez eso? ¿Cómo habrá sido el Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo, mientras estuvo acá? ¿Qué apariencia tenía? No era como aparece ahí en las películas de Hollywood, ¿cierto? Ahí bien hermoso. La Biblia dice que era totalmente diferente. De hecho, las características del pueblo judío eran mucho más toscas que de lo que se describe. Juan, en el libro de Apocalipsis, nos describe a este Cristo glorioso. Y el pastor David Jeremiah, él va a decir un poco algo de lo que realmente él estaba describiendo el apóstol Juan. Y él dice, el cuadro que vemos de Jesús en Apocalipsis no es el que vemos en los evangelios. Este es el Jesús glorificado. Este es el Jesús glorificado, el que vamos a ver y tenemos la oportunidad de ir estudiando domingo tras domingo. El Jesús glorificado, el Jesús resucitado, el Dios todopoderoso, con ojos de fuego que perforan y queman. Ese es el Jesucristo que estamos describiendo y vamos a ver y
quiero que usted haga el siguiente ejercicio a medida que vamos viendo. Quiero que en su corazón usted ponga y tenga en su mente la imagen no del Señor Jesucristo que vino a sufrir, que lo vemos cada Semana Santa, que lo golpean, lo maltratan. Este Cristo que estamos describiendo es un Cristo glorificado, un Cristo glorioso, que es el que se paró y habló a la iglesia, y Él es el que quiere decirnos verdades también a nosotros, y eso es lo que está diciendo. Él ya es un Cristo resucitado, Él ya no está muerto, no está sufriendo, Él está viviendo la vida que Él prometió que iba a vivir. Ahora mire lo que sigue diciendo ahí el mismo pastor David Jeremiah, porque él dice, este Jesús de Apocalipsis es el juez ante quien todos nosotros un día compareceremos. ¿Y qué le produce eso? ¿Qué debe producir eso en nosotros? Vamos a estar un día delante de Él. Vamos a entrar ahí, 2 Corintios 5, 10 dice que todos nosotros compareceremos ante el Señor, ante el juez, y vamos a estar rindiendo cuentas por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a estar delante de Él. Y ese es el Cristo que Juan nos está presentando aquí en el libro de Apocalipsis. Cuando habla de este Cristo, no se le ve aquí como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, y sus ojos son como llama de fuego. Y vimos, ¿se acuerdan en las iglesias cómo él miraba y decía, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando en cada iglesia? Sus ojos son así, sus ojos son como llama de fuego. Ahora, si nosotros retrocedemos un poquito, estamos, ¿cierto? Terminamos el capítulo 3, vamos ahí a Apocalipsis 1, versículo 17. En Apocalipsis 1, 17 vamos a ver ahí un par de verdades que nos van a ayudar a nosotros, porque Juan está teniendo esta visión. Juan está teniendo esta visión de la gloria del Señor que impactó profundamente su corazón. Ahora piensen en esto. El apóstol Juan, quien está escribiendo Apocalipsis, es quien conoce al Señor Jesucristo, ¿cierto? Él es uno de los que estuvo más cerca de Cristo. Pero mire cómo impresiona la imagen de Cristo ahora delante de él, y esto sucede casi 30 años después de que él vea a Jesucristo, a su maestro, ahí colgado en la cruz, crucificado. Ahora aparece Cristo de una forma totalmente diferente, como él realmente es, el Cristo glorificado, ese Cristo glorioso. Y cuando Juan ve esto, dice, cuando le vi, caí como muerto. Y mire la palabra que utiliza el texto ahí cuando dice caí, esa palabrita que es tan pequeñita establece la idea de derribarse a tierra sobre sus rodillas. Esa es la idea que está diciendo. Él cae sobre sus rodillas al ver, aparece Cristo y cae sobre sus rodillas. Y un escritor dice, esa debe ser la actitud de cada persona delante de Cristo. Y no le pasa a usted que hoy día, más que nunca, la gente se ha vuelto tan irreverente ante el nombre de Cristo? ¿Ha escuchado usted decir el de arriba? No, el de arriba lo hace. Eso es una falta de respeto a quien es Dios. Mire Juan, que conocía a Cristo, estuvo con él, tenía una relación estrecha con él. Cuando lo ve como él es, él cae de rodillas. No solo dice que cae, sino dice caí como muerto. ¿Sabe que esa expresión que utiliza ahí cuando dice caí como muerto es lo que ellos conocían en el Antiguo Testamento? Usted va a ver una serie de versículos que van a mostrar que ellos tenían esta costumbre que les enseñaban, si tú logras ver a Dios o alguien que va a ver a Dios no puede resistir, va a caer muerto. Y esa es la idea que Juan tenía, cae como muerto y cae delante de su Salvador, de quien él conocía. Ahí en el libro de Génesis, cuando el Señor se aparece, ¿se acuerda? Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor se aparece. ¿Qué hace Adán y Eva? Ellos dijeron, vamos a escondernos de Dios. ¿Por qué se escondían de Dios si ellos tenían una relación tan linda con Él antes? Porque ahora Dios aparecía como quien es, como el juez justo, como quien tenía que juzgar el pecado que ellos habían hecho. Ellos dicen, nos escondemos, tenían temor de Dios. Eso es lo que hace el pecado y eso es lo que debe hacer el pecado. Y el creyente debe conocer y ver a Cristo de una forma especial, no como una persona que no tiene importancia, sino con un total respeto.
Abraham también hizo exactamente lo mismo. Pero mira, acompáñeme a ver un versículo ahí en Isaías capítulo 6, versículo 5. Este versículo este episodio, ¿cierto?, que nos relata ahí el libro de Isaías, aquí como el profeta cuando está delante del Señor, delante de Cristo. Mire las palabras que él utiliza. Dice versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él está diciendo, ahora soy un hombre muerto porque vi al Salvador, vi a Cristo. Dice, yo siendo quien soy. Y eso tiene que ver con cómo nosotros debemos ver al Señor Jesucristo, cómo debe ser o quién debe ser Él para cada uno de nosotros. Y miren lo que necesitamos entender. Necesitamos entender algo como esto. Ahí está Juan, ¿cierto? Acá y en Apocalipsis, el versículo que estamos viendo, encontramos que la gloria de la presencia de Dios derribó a Juan a tierra, impregnando su ánimo en el miedo profundo. Y fíjese en esto, de quién sabe lo que es Él y lo que Dios es. Y esa es la clave en nuestra vida cristiana, en nuestro día a día. Eso es lo que el Señor está diciendo y nos está mostrando, esta revelación de Jesucristo, para que nosotros sepamos quiénes somos. Eso es lo que experimentó el profeta Isaías. Dice, siendo un hombre de labios inmundos, viviendo en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Nosotros estamos en esa misma condición y hemos tenido el mismo privilegio. Hemos tenido a Cristo como a quien hemos visto, quien ha sido nuestro Salvador. Eso es cuando nosotros sabemos quién es Él y lo que es Dios. Ahora mire, Juan había tenido esta relación tan especial con el Señor Jesucristo. Pero aún así él quedó sorprendido, cayó ahí como muerto delante de quien conocía tan bien. Porque Cristo aparece ahora como debe estar presente en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que va a hacer la diferencia en su vida. Eso es lo que va a hacer la diferencia en mi vida. Y eso es lo que quiero que podamos ver en este ratito. ¿Qué realmente es lo que el Señor Jesucristo mostró? ¿Cómo lo vio el apóstol Juan? Porque el Cristo que Juan vio, este Cristo que Juan estuvo mirando, este Cristo es quien, primero es o quien conoce profundamente. ¿Se acuerda cómo Él se presenta a las iglesias? Juan, cuando ve al Señor Jesucristo y cuando él iba escribiendo todo lo que el Señor le estaba diciendo, esto es lo que tienes que escribir para las iglesias, él aprende esta gran lección. Él dice, Él nos conoce profundamente. Y el texto ahí en lo que veíamos en las iglesias, Él le va diciendo a cada iglesia, le dice esta verdad indiscutible, indesmentible, incuestionable. Yo conozco. Yo conozco. Y si hay algo que me encantó y el Señor habló mucho a mi vida durante este tiempo de preparar todos los estudios para la campaña, ¿sabe lo que fue? Esta frase, yo conozco. Y es lo que el Señor quiere poner hoy día en nuestro corazón. ¿Sabe que Dios nos conoce profundamente? ¿Sabe de qué nos habla eso? De su omnisciencia. De la omnisciencia de Dios, del Dios que todo lo sabe. Ese es uno de sus atributos, de los atributos que el Señor tiene, que no podemos tener nosotros. Y ese es uno de esos atributos que están ahí. Mire cómo dice el Salmo 139, versículo 1 al versículo 4. Tan bien lo describe aquí el salmista cuando habla en este Salmo de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, esos atributos de Dios que no podemos nosotros tener. Pero mire cómo dice versículo 1 al 4, fíjese cuántas veces aparece la palabra conocido. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Versículo 2, tú has
conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. El 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes o la conoces toda. Ese es el Cristo que nosotros, delante de quien estamos día a día, quien nos conoce profundamente. Quien conoce nuestra vida profundamente. Miren, los discípulos tuvieron que aprender esto, ellos conocían los atributos del Señor, tuvieron que aprender esto a medida que iban creciendo y avanzando en su día a día, en su vida cristiana. Ellos necesitaban ir aprendiendo esta verdad constantemente. Conoce profundamente. Mire cómo dice el versículo 30 de Juan capítulo 16. Juan 16, versículo 30. Dice así, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. ¿Entendemos nosotros que Dios sabe todas las cosas? ¿Que nos conoce profundamente? Mire otra idea que nos da también el conocer profundamente. El apóstol Pedro aprendió de una forma muy dolorosa esta verdad que debemos nosotros aprender también. Mire cómo dice Juan capítulo 21, versículo 17. ¿Se acuerda cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda cuántas veces le preguntó? 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y mire la tercera vez, ahí está en el versículo 17, capítulo 21 de Juan, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y mire lo que le respondió Pedro. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Mire lo que le dice, tú sabes que te amo. En el idioma que está escrito ahí, cierto, para nosotros es la misma palabra, pero en el idioma original no es la misma palabra. El Señor las 2 veces anteriores le dice, Pedro, ¿me amas? Y la idea que da el texto es, ¿me amas hasta dar tu vida por mí? ¿Y saben la respuesta de Pedro? Las 2 veces anteriores le dice, Señor, yo te quiero. Solamente te quiero, no me alcanza mucho más allá. Y el Señor, la tercera vez que leímos, el Señor le dice, Pedro, entonces solamente me quieres. Y por eso Pedro se entristeció. Y ahí es donde él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú me conoces profundamente. ¿Sabes que mi amor hacia ti tiene un tope, tiene un límite? Y no diría lo mismo de nosotros tal vez el Señor hoy día. Nos conoce profundamente. Y Pedro tuvo que aprender de una forma tan triste esta lección, tan importante. Saber que Dios nos conoce profundamente. Sabe que Juan, cuando cae ahí como muerto delante del Señor, él se dio cuenta, y a medida que Dios le iba dictando y diciendo todas estas verdades que vamos a ir descubriendo, él dice, Dios me conoce profundamente. La iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 24, aparece ahí, mire, fíjese una hojita más adelante, versículo 24, aquí está Pedro dentro del grupo de los discípulos, y miren cómo dice aquí el versículo, quien sí sabía y había aprendido esta lección, versículo 24, y oraron, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce tu corazón, Dios sabe todas las cosas, el Señor sabe tanto de nosotros. Ahora, ¿sabe lo que necesitamos saber? Y ahí en el capítulo 2 de Juan también aparece esta misma idea, que el Señor nos conoce íntimamente. El Señor conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que necesitamos saber y poner en nuestro corazón constantemente esta verdad. Quiero decirle que Dios conoce sus luchas. Dios conoce cómo fue su semana. Dios conoce cuáles son sus debilidades. Cristo conoce cuáles son sus tentaciones. Cristo conoce cuáles son las cosas con las que está batallando constantemente. Él nos conoce
profundamente. Y este es el Cristo que todos los días está con nosotros. Este es el Cristo que todos los días está pensando en esto. ¿Qué le parece saber que Él nos conoce profundamente? Ahora mire, cómo Él nos conoce profundamente, ¿sabe lo que Él puede hacer? Él nos puede confrontar personalmente. Él se para delante y lo hizo delante de la iglesia y confrontó a la iglesia porque Él quería que la iglesia pudiese cambiar y reaccionar y tener una vida de iglesia diferente. Mire, la palabra confrontar significa lo siguiente. Confrontar es mantenerse en actitud de oposición ante un problema, situación difícil u obligación sin eludirlo. Si eso es lo que Cristo hizo y eso es lo que Él hace, eso es lo que este Cristo glorioso hace delante de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere corregirles, Él quiere hacer algo en su vida, Él quiere confrontarnos. Y Dios seguro lo ha estado confrontando durante la enseñanza que hemos tenido de las iglesias. Si no ha tenido ninguna confrontación, debe preocuparse. Porque Cristo, ese Cristo glorioso, nos va a confrontar personalmente. Él nos va a confrontar de una forma especial y tenemos que entender esto. Miren lo que le dice a la iglesia. Recordemos lo que el Señor le dice. ¿Se acuerda? Que le dice así, pero tengo contra ti. Él no le da la vuelta a nada. Dice, esto es lo que tengo contra ti, iglesia. Esto es lo que va a pasar. Y mire las palabras que utiliza cuando dice tengo contra ti es, me opongo a ti en algo que tienes. Quiero que sepas que hay cosas en las cuales yo me voy a oponer a ti. Yo quiero que sepas que hay que confrontar tal o cual situación. Ahora, mire, piense conmigo en esto. ¿Qué podemos decir cuando quien nos está confrontando es quien nos conoce profundamente? ¿Podemos decir algo? ¿Podemos sacar algo? Pues mire, lo que pasa es que no, Dios nos conoce, no hay ninguna excusa, no hay nada que nosotros podamos hacer. Él nos está confrontando personalmente porque nos conoce profundamente. Y tal vez Él nos tiene que decir algo así como esto, mire, tal vez el confrontar en qué o para qué será para que abandonemos algún pecado escondido. Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe porque nos conoce profundamente. Tal vez será para que dejemos de jugar con el Señor al vivir una vida de un creyente solo de nombre, un creyente nominal. Sabe que las iglesias están llenas de creyentes nominales, dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. ¿Será que Dios nos está confrontando de esa forma o en esa área en nuestra vida? ¿O será que el Señor nos está confrontando para que dejemos de vivir una vida en la que aparentemos ser buenos cristianos? ¿Se acuerdan lo que le decía a la iglesia de Sardis? Solo apariencia. Eso es lo que piensan ustedes que son, pero no son eso. ¿Será que el Señor está confrontándonos para que de una vez por todas nos comprometamos con Él y con su obra? ¿Sabe por qué hay resultados como los que están teniendo los niños? ¿Sabe por qué? Porque hay compromiso. Porque hay compromiso de 2 personas o 3 o 4, todos quienes traen los niños, quienes los van a buscar, están comprometidos para que la obra de Dios siga creciendo. Y tal vez Dios nos ha estado confrontando en eso. Si Dios está tocando el corazón, si Dios te está confrontando, si Dios está golpeando, lo va a seguir haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere hacer algo contigo, Él quiere usarte. Él quiere que vayas avanzando. Mire, será para que definitivamente dejemos de robarle lo que le pertenece a Él, el tiempo, los talentos, nuestros tesoros, lo que es de Él. En el libro de Malaquías, los sacerdotes decían, Señor, ¿en qué te hemos robado? No oraban, no ofrendaban, no hacían lo que tenían que hacer, siendo quienes debían guiar al pueblo a estar cerca de Dios. No se daban cuenta. ¿En qué te hemos robado? ¿Cuántas cosas nosotros no le damos al Señor? Y el Señor tal vez nos está confrontando para que podamos nosotros reaccionar. Mire un ejemplo de lo que es la confrontación, la palabra de Dios, cómo puede confrontar. ¿Se acuerda ahí en 2 Samuel 12, versículo 1 al 6, está la historia de David después que pecó? Y Natán se acerca y le descubre todo lo que él había hecho.
Pero él usa una idea, ¿cierto? Le dice, ¿qué harías tú si ves a alguien que tiene todo y mira hacia el lado y toma las ovejas del lado? ¿Qué merece ese hombre? Y David, ¿cierto? Saca todo su juicio, como cada uno de nosotros lo hace. Y él dice, ese hombre tiene que morir, hay que sacarlo del reino, no puede ser alguien de nosotros. Y Natán le dice, David, quiero que sepas que ese hombre eres tú. Y ahí David quedó como vemos ahí en la foto. ¿Cierto? Y quedó, ¿cómo puede ser? ¿Soy yo esa persona? Ahora mire la actitud de David cuando fue confrontado, y es lo que Dios espera de nosotros. Mire el versículo 13 de 2 Samuel, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Porque cuando Cristo, ese Cristo glorioso, se para delante de nosotros y nos confronta, es para decirnos que estamos haciendo algo mal contra Dios, no contra la iglesia, la organización, es contra Dios quien estamos fallando. Y Él nos está confrontando de esa forma y dice, he pecado. Natán también dijo, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mire lo que sucede ahí. Cuando David hace esto, mire, él no buscó una excusa. Fue tan fuerte su confrontación que él no buscó una excusa, no trató de justificarse, él inmediatamente asume su pecado y todas las consecuencias que traería consigo. El verdadero arrepentimiento de David fue lo que llevó a Jehová a no acabar con su vida en ese mismo instante. Esa es la actitud cuando hay confrontación y es lo que Dios está esperando que nosotros podamos hacer. ¿Qué es lo que Dios, en qué y con qué nos ha confrontado durante estos días, estas semanas? Y seguimos peleando con Dios, seguimos luchando y seguimos, sí, voy a hacer, voy a avanzar, lo voy a dejar. Es tiempo de hacer lo que Dios nos está diciendo. David dice, pecado contra Jehová, pequé contra Jehová, ¿qué tengo que hacer? Se arrepintió y volvió. ¿Hubieron consecuencias? Sí, porque el pecado siempre trae consecuencias. Nunca es gratis el pecado. Pero ¿sabe lo que él dice? Voy a cambiar. Y cambió tanto que en Hechos capítulo 13, versículo 22, está descrito David como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Porque cuando fue confrontado, él hizo lo que debía hacer. Mire, déjeme contarle un testimonio de un muchacho. Cuando estábamos en Chile, en uno de los discipulados que tuve que hacer con un joven, un muchacho universitario, hablamos de este versículo y tal vez David conocía este versículo o lo memorizó, no sé, pero el Señor dejó este versículo para que tengamos en mente qué debemos hacer. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo es uno de los que usamos en el paso de discipulado. Era el segundo paso. Estábamos hablando de gigantes o enanos. Y avanzamos hasta el paso 5 y yo le pregunto al muchacho, ¿tienes alguna duda, algo que quiera compartir antes de? Y me dice, quiero hablarle del paso 2. Y me dice, en el paso 2, usted me mostró este versículo. El que confiesa sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y me dice, quiero confesarle algo, me dice. Hace más de 5 años que yo veo pornografía. Y usted lo veía al jovencito en la iglesia y nunca se hubiese imaginado que estaba metido en algo. Lo veía que servía, estaba en el computador, corría, había que hacer algo y él estaba siempre ahí. Y lloraba. Y me dice, la palabra de Dios me ha estado marcando y no puedo estar tranquilo.
Y sabe que eso es lo que hace la palabra de Dios, nos confronta. Y seguro que lo ha confrontado a usted, como me ha confrontado a mí durante todo este tiempo que hemos estado estudiando y va a seguir haciendo. ¿Sabe cuál es la clave? ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos está confrontando? Yo no sé en qué lo ha confrontado a usted, pero le animo para que avance, para que usted pueda ser, como dice aquí, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es lo que sucedió en la vida de David. Es lo que sucedió en la vida de este gran hombre de Dios, el Señor que nos conoce profundamente. Él nos confronta personalmente. Pero mire también lo que Él hace. El Señor también nos corrige paternalmente, no solo nos confronta, no solo nos dice, mira, quiero que sepas que esto es lo que hay en tu corazón. No me lo puedes negar porque yo sé lo que hay. Quiero que sepas que esto es lo que yo estoy mirando, lo estoy marcando, pero quiero ayudarte y quiero que lo corrijas. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos la característica de los padres? Y uno de los deberes, ¿cuál es? Es corregir. Si nosotros como padres no corregimos, estamos fallando en la enseñanza, en la crianza a nuestros hijos, y el Señor, este Cristo glorioso, se para delante de las iglesias y les comienza a corregir. Y miren las palabras que el Señor va utilizando ahí en Éfeso. ¿Se acuerdan cómo le dice? Arrepiéntete, recuerda, haz las primeras obras. A Tiatira le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. A Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. En la Odisea le dice, te aconsejo que de mí compres, unge tus ojos con colirio, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esa es la corrección del Señor. ¿Sabe cómo es la corrección de Dios? Una corrección amorosa, de un padre a sus hijos. Esa corrección que Él quiere y cuando Él nos confronta de esa forma, como el Señor se para delante de la iglesia. Logra ver el amor paternal del Señor ahí. Ahora acuérdese, ¿quién es este Cristo que está describiendo Juan? ¿Es el Cristo que podemos mirar y es cualquier cosa? No. Es ese Cristo glorioso, majestuoso, todopoderoso, omnisciente, que conoce toda nuestra vida, que puede pararse delante de nosotros y marcarnos cada cosa que Él quiere que cambiemos. Él es el Cristo y Él es el que nos está corrigiendo, quien tiene el poder de hacer cualquier cosa y desaparecemos, pero no lo hace. ¿Sabe lo que Él hace? Lo mismo que hizo con la iglesia de la Odisea, la peor iglesia. Mire las palabras que utiliza solo para esa iglesia. Yo reprendo y castigo a quienes amo. Y la corrección del Señor para su iglesia es esa, la corrección de Dios para nosotros es porque Él precisamente nos ama. Mire, el pastor Samuel Peremillo dice, no hay en ninguno de los mensajes otra cosa que el amor del buen pastor, que conoce a sus ovejas. Hay un admirable equilibrio. Se aprecian los elogios medidos en la justa dimensión en que solo Dios puede hacerlo. Y en el descubrimiento de las faltas, con el remedio de una disciplina acorde con la necesidad. Así es Dios cuando nos corrige. Mire lo que sigue diciendo él, el tono de las palabras del Señor es sereno, como corresponde a la dimensión de quien es el juez justo. La disciplina, la corrección del Señor, Él nos quiere corregir paternalmente. ¿Dios le está corrigiendo en algo? Mire el propósito de la corrección, ahí en Hebreos capítulo 13. Acá está la razón por qué el Señor nos corrige paternalmente. Mire cómo dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice ahí. No es solamente nuestro Salvador, ahora es nuestro Señor Jesucristo. El Señor, quien merece y quien es el dueño de toda nuestra vida. Aquí está el propósito, dice el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas.
Ese es nuestro Salvador, el que Juan está describiendo aquí en Apocalipsis, el Cristo glorioso que es el gran pastor de las ovejas, quien sabe por dónde dirigirnos, dónde llevarnos a tener los pastos que necesitamos, dice el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Y ahí está, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Sabe para qué el Señor nos corrige paternalmente? Para esto, para hacernos aptos. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que Él quiere hacer en tu vida. Mire esa palabra, esa frase que aparece ahí, os haga aptos, tiene que ver con esto. Tiene que ver con, primero, con equipar totalmente. Equipar totalmente. Eso es lo que el Señor quiere hacer cuando nos está corrigiendo paternalmente. Dice, yo quiero equiparte. Quiero equiparte, quiero sacar lo que no sirve, quiero sacar las cosas que te van a desviar porque yo quiero equiparte totalmente. Mire lo otro que Él quiere hacer. También es ajustar. Hay cosas que necesitamos ajustar en nuestra vida. Hay cosas que tiene que mover ahí en su forma de vivir. Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor. Hacer apto tiene que ver con eso, con ajustar, pero también tiene que ver con preparar o perfeccionar. Ese es el propósito de Dios para corregirnos paternalmente. Eso es lo que Él estaba haciendo con las iglesias. Él se para delante de las iglesias y le manda este mensaje. Le dice, yo quiero corregirlos. Quiero que sientan que mi corrección es con todo mi amor. Cuando pensamos nosotros y ponemos esto en nuestra vida, necesitamos pensar, y quiero que pueda contestar ahí en su corazón, ¿Dios lo está corrigiendo en algo? ¿Dios te está corrigiendo en algo? ¿Sabe para qué? Es para hacer esto de nosotros, para hacernos aptos, para que disfrutemos de su voluntad, para que disfrutemos de lo que Él tiene para nosotros. Ahora, nos pasa, ¿cierto?, a todos que ninguno nos gusta la corrección. ¿Saben lo que pasa? Una de las cosas que produce la corrección produce dolor muchas veces. Y es necesario para que podamos sacar, cuando hay que sacar un tumor maligno, es un proceso que muchas veces va a ser doloroso, pero va a ser beneficioso. Cuando a una persona se le sale su huesito de algún lado, es doloroso, ¿verdad? Es doloroso cuando vuelven a ponerlo ahí en el lugar, pero se va el dolor inmediatamente. Eso es lo que el Señor hace con sus hijos. Nos corrige de esa forma para que podamos volver a ser las personas que Él quiere que podamos ser. Y eso a veces, muchas veces produce dolor. Y ahí está Cristo, este Cristo glorificado otra vez para consolarnos permanentemente. Esto es lo que Juan experimentó y él está diciendo ahí, este Cristo glorioso, este Cristo que está parado como este omnisciente, majestuoso, todopoderoso, que ahora yo veo que me encanta verlo, ni siquiera era capaz de levantar su mirada. Este Cristo es quien nos puede consolar. Miren las palabras que utiliza Juan ahí en el versículo 17 del capítulo 1. Juan está diciendo, el texto continúa y encontramos a Juan diciendo estas palabras. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Acuérdense cómo está Juan, tirado ahí en el suelo, sin poder levantar su vista ante la majestuosidad de Cristo. Y el Señor no solo le habla, sino que Él pone su mano en su hombro y pone su mano derecha. Eso es algo significativo, porque la mano derecha es la mano de autoridad, la mano de control, la mano de poder que es del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Y mire, la mano, alguien describió así, esa mano que sostiene el universo, es la mano que el Señor puso ahí. Es esa mano que sostiene el universo, del que fue crucificada. Esa mano que sustenta a las 7 estrellas descansó llena de amor sobre el inclinado
discípulo. Y junto con la mano, las palabras de aliento que Juan necesitaba oír. Esas palabras, cuando Juan escucha, no temas, la idea central de eso es, deja de tener miedo. Deja de tener miedo. Mire las palabras tan maravillosas de Cristo. ¿No le habrá traído consuelo a Juan? Claro que sí. Cómo estaba en esa situación, y siente no solo la mano del Señor, sino las palabras diciendo, deja de tener miedo, Juan. Y tal vez ahí, cuando el Señor le habla, él logra tener esa tranquilidad de escuchar a quien él había visto morir, de escuchar ahora a quien, pero con una voz retumbante, que le daba esa paz, esa tranquilidad, y es lo que Dios quiere hacer. Por eso que Él quiere que cada día escuchemos su voz. Nada nos va a dar esa tranquilidad sino escuchar la voz de Dios. Escuchar esa voz que nos va a dirigir, nos va a ayudar. Miren lo que pasa con Juan. Juan está sintiendo en su hombro la mano de Cristo y lo escucha decir, no temas. Y le da 3 razones por las cuales él no debe temer. Mire las 3 razones que él le da por las cuales él no debe temer. Cuando pensamos en consuelo, el Señor Jesucristo, ahí en Juan 14, ¿se acuerda cuando él deja al Consolador con nosotros? El Espíritu Santo. Dice, el texto dice que Él va a estar con nosotros. Y está hablando, cuando habla, utiliza esa palabrita con, está hablando que estará entre nosotros. Él está aquí en la iglesia. Pero también dice que estará con vosotros y está hablando que está al lado de nosotros. Y al lado es la palabra que utiliza el texto. Esa palabra consolador en el idioma original es uno puesto al lado para ayudar. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Pero también dice estará en vosotros. Juan 14 y 17 dice estará en vosotros, y la palabrita en, ¿sabe lo que significa? Es dentro de nosotros. Y cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo y Él está en nosotros. No solo está entre nosotros como iglesia, sino que está al lado de nosotros, nos está guiando, nos está ayudando, nos está cuidando, nos está consolando, que es su labor. Pero también dice que está en nosotros. Por eso el Señor le dice a Juan, no temas. Mira las razones por las cuales no debes temer. Número 1, quiero que sepas que yo soy sempiterno, soy quien existe desde el principio hasta el fin. Yo soy el primero y el último. Eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 17. No hay nadie antes, ni hay nadie después de mí. Yo soy eterno. Otro de los atributos que el Señor le muestra a Juan, no tiene nada de qué preocuparte, porque yo estuve, yo estoy y yo voy a estar. En lo que esté viviendo, en lo que esté pasando, Dios ya sabe lo que va a pasar. El Señor está con usted mientras lo está pasando y el Señor sabe cuándo lo va a terminar. No importa lo que sea, lo que esté pasando, lo que esté sucediendo en su vida. Juan recibe del Señor dice, no temas porque yo soy este Dios sempiterno, el primero y el último. Y ahí está la primera razón que le da Juan para que deje de estar atemorizado, es que a quien estaba viendo es el primero y el último. Mire el texto que aparece ahí en Isaías 44:6. El profeta Isaías lo describe de esta forma. Cuando habla de este rey sempiterno, eterno para siempre, dice así, dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios, y eso es lo que él está diciendo. No temas, Juan, no hay ninguna razón para cual temer, porque no hay Dios que esté fuera de mí. Mire lo segundo, yo soy Salvador. En el versículo 18, el apóstol Juan dice que esta es la segunda razón. El texto dice, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y acuérdese lo que veíamos. Juan había visto al Señor Jesucristo morir crucificado. Él estuvo ahí a los pies de la cruz. Pero ahora lo ve en gloria, resucitado.
Y Él fue también quien lo vio cuando Él ascendió, pero ahora lo ve de una forma diferente. Y aquí estas palabras resonaban con más fuerza todavía. Yo soy el Salvador. Yo soy el Salvador, no tienes que temer. No hay nada de lo que yo no te haya librado, te libré de la condenación eterna. Mire lo tercero que necesitamos ver, el que vida. Quiero que vea ese versículo primero, en Juan capítulo 11. ¿Se acuerda el relato de la muerte de Lázaro? Cuando el Señor Jesucristo llega acá y le da esta tremenda lección diciéndole, yo soy el que puede dar vida. Miren el versículo 25 y 26 de Juan capítulo 11. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y Dios te está preguntando hoy día, ¿crees esto? ¿Cristo es tu Salvador? ¿Cristo es quien murió en la cruz? ¿Lo hiciste tú, Salvador personal? Eso es lo que debe hacer cada uno personalmente. Y es lo que debemos hacer cuando viene alguien que no conoce a Cristo, ir y compartirle que Cristo es el Salvador. Juan le dice, el Señor le dice a Juan, no temas, yo soy sempiterno, yo soy Salvador. Y el versículo 18 utiliza otra frase también ahí para decirle, yo soy soberano. Miren las palabras que él utiliza el versículo 18. El versículo 18 dice, el que vivo y estuve muerto. Después sigue diciendo ahí el texto, tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Saben de qué habla eso? De su soberanía. Y esa palabrita que él utiliza ahí, esas llaves son el símbolo de poder y autoridad, de dominio. Mire cómo dice Filipenses el apóstol Pablo en estos versículos tan lindos, cómo exalta el nombre del Señor Jesucristo y lo hace ver o lo pone ahí para que nosotros lo veamos realmente, cómo debemos verlo constantemente, día a día. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo es. Este es el Dios soberano, el Cristo soberano, y el Señor le dice a Juan, deja de temer, porque yo soy sempiterno, soy eterno, estoy aquí para siempre. No me voy a mover de mi lugar. Lo podemos experimentar nosotros día a día. Le dice, yo soy tu Salvador. Este Cristo glorioso, mire el privilegio que tenemos, es nuestro Salvador. Él es el soberano, le dice, deja de temer, Juan, porque yo soy soberano. No hay nadie que esté sobre mí, no hay nada que se me escape, no hay nada que, y es lo que también Isaías veía, él veía al Señor sentado en el trono y ahí está, y ahí va a seguir estando, porque Él es el Rey soberano. Este es el Rey que nosotros necesitamos entender. Ahora mire lo que debe hacer eso en nosotros. El pastor Samuel Peremillo lo describe así, me encanta, porque esta es la idea de lo que quiero que pueda quedar ahí en su corazón. Dice, cada creyente hoy debiera tener una conciencia clara de que este mismo glorioso Señor Jesús que Juan vio es el mismo que está presente en nosotros y en la iglesia. La vida del cristiano y de la iglesia se desarrolla en su presencia. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo? Y Él está aquí con nosotros. Y la vida, la presencia de Cristo se desarrolla entre nosotros como hijos de Dios, se desarrolla en su casa, porque Él está en nosotros, no solo está con nosotros, Él está en nosotros, está dentro de nosotros. Por eso que cuando pecamos es como que lo clavamos otra vez a Cristo en la cruz. Por eso que cuando pecamos lo que hacemos es ensuciar el nombre de Cristo, ensuciar el testimonio.
Necesitamos nosotros tener esta verdad, saber que Cristo, ese Cristo glorioso que habló a la iglesia, es el que está describiendo Juan. Mire lo que debe hacer esto. Tal convicción debe producir un profundo respeto ante quien siendo nuestro Salvador y el que se complace en mantener comunión con nosotros. Dios, Cristo, este Cristo glorioso, es quien vino a este mundo para salvarnos, para rescatarnos y para tener comunión con nosotros. Estaba rota nuestra comunión. Por eso que Adán y Eva se escondían, porque habían roto la comunión con Dios. Ellos tenían el privilegio de caminar por el jardín todos los días con el Señor, con su Dios, y a escucharle, y hablar y sentarse con Él. El pecado cortó esa relación, esa comunión, y el Señor los tuvo que sacar del Edén. Por eso se escondían. Miren lo que el Señor quiere hacer. Quiere tener esa comunión y tiene esa comunión con cada uno de nosotros. Y mire cómo termina y dice, no deja de ser también ese mismo Cristo. No deja de ser también Dios glorioso y soberano. Y quiero que en su corazón se vaya con esta idea de este Cristo glorioso. De este Cristo glorioso que está hoy día en medio nuestro y está con nosotros y está en cada lugar donde nosotros estamos. Miren lo que debemos pensar. 3 cosas que quiero que puedan pensar ahí en su corazón. ¿Quién es Cristo para mí? Piensen en eso. ¿Quién es Cristo? A lo mejor usted me puede decir, es mi Salvador. Qué bueno que sea su Salvador. Pero es su Señor. Él debe ser nuestro Salvador y debe ser nuestro Señor. Nuestro Señor es que es el dueño. Es que estamos bajo todo lo que, aquí estoy Señor, me pongo a tus órdenes, lo que tú quieras, quiero escucharte, quiero seguirte, quiero saber qué tienes para mí y eso es lo que voy a hacer. ¿Quién es Cristo para mí? Mire lo segundo, ¿somos conscientes de la presencia de Cristo en nuestra vida? Él está con nosotros día a día. ¿Somos conscientes de su presencia en nuestra vida? En lo que hablamos, lo que vemos, cómo nos comportamos, en cómo servimos al Señor. Todo eso tiene que ver con saber que Cristo está en nuestra vida presente. Y mire, ¿sabes que el Cristo que habló a la iglesia es el mismo Cristo que hoy habla, que nos habla y que espera que oigamos su voz? ¿Se acuerda cómo termina cada una de las cartas? El que tiene oídos para oír, oiga. En palabras, ¿cierto?, más entendibles para nosotros, no te hagas el sordo. Dios te está hablando. Dios te conoce. Dios te está confrontando. Dios te quiere corregir. Dios te quiere consolar. Eso es lo que el Señor quiere hacer y está haciendo en nuestra vida. Vamos a ver al Señor Jesucristo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Por eso comienza diciendo el versículo 1, la revelación de Jesucristo. La revelación, esa palabra es que se corre el velo, se descubre para que se vea todo. Es como en un escenario, ¿cierto? Está la gente expectante de qué va a suceder en el escenario y se abre el telón. Y empezamos a ver toda la obra. Eso es lo que vamos a ver desde el domingo en adelante. Todo lo que va a suceder, todo lo para qué, ¿sabe para qué? Para que podamos vivir una vida más cerca de nuestro Salvador. Ahora, este Cristo que está descrito acá y que vemos hoy día, este Cristo glorioso que habló a su iglesia y que quiere seguir hablando a su iglesia, este mismo Cristo, uno de estos días, escuche bien, uno de estos días va a regresar por su iglesia. Va a regresar por su iglesia y esto que estamos tratando de poner en nuestra mente, tratando de entender, lo vamos a ver, lo vamos a encontrar con Él en las nubes y vamos a ver este Cristo glorioso. No lo va a ver como ese Cristo todo roto, va a tener sus marcas. ¿Sabe para qué? Para decirnos, esto es lo que yo hice por ti.
Y me voy a encontrar con Él y tal vez lo que más nos va a llamar la atención es sus heridas y nos va a hacer pensar esto es lo que Él hizo por mí. Uno de estos días Él va a venir a buscar a su iglesia. La pregunta es, ¿estamos listos para encontrarnos con Él? Y le aseguro que cuando lo veamos, nos va a pasar exactamente lo mismo que Juan. Vamos a caer de rodillas delante de Él. Y vamos a experimentar lo mismo que Él. Nos va a tomar, nos va a levantar, nos va a abrazar y nos va a decir, llegaste a casa. Bienvenido. Ya estás en el lugar que preparé para ti. Dígame si no es maravilloso ver a Cristo así. Dígame si no debiéramos vivir una vida diferente al conocer a Cristo de esa forma. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Y le dejo un minutito ahí para que usted hable con su Cristo. Véalo de esa forma, como ese Cristo glorioso que se dignó a rescatarnos, que se dignó a venir a nuestro mundo tan sucio, tan lejos de Él, y nos sacó, nos rescató, para que seamos algo y alguien importante para Él. Él conoce profundamente cada aspecto de su vida. Él nos está confrontando. Y lo único que Él quiere que digamos, tal cual como David, he pecado contra ti. Ayúdame. Él quiere corregirnos paternalmente, como ese papá que ama a su hijo y que cuando se equivoca está ahí para levantarlo, para seguir ayudándole. Él nos quiere consolar permanentemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tener el privilegio de tenerte como nuestro Salvador. Ayúdanos a verte como ese Cristo glorioso, todopoderoso, omnisciente, que nos conoce tan bien, que nos puede confrontar y no tenemos nada que decir, ni ninguna excusa. Te pido que nos ayudes para aceptar tu corrección, lo que sea necesario para que podamos vivir. Gracias porque en medio de todo tú nos das tu consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. La semana vamos a seguir viendo algo más de este Cristo. Le animo para que esté en su grupo pequeño, para que se anime a estar, para que invite, motive. Podamos tener cada domingo una linda reunión. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda tarde. Bendiciones.